Les saludan Silvia y Marcelo. ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, hoy es el día después de la Asunción. Ya pasó todo el acto, pasaron hasta las especulaciones de los meses anteriores. ¿Qué cree que nos depara o cómo encaramos los argentinos a partir de este lunes? Bien, yo creo que nos encuentra un lunes post elecciones, post proceso electoral, ¿no? Un proceso electoral muy largo en Argentina, de un año casi completo. Y nos encontramos hoy en un lunes post Asunción con muy pocas certezas, ¿no? Si bien sabemos, y creo que Javier Milei ayer fue muy claro describiendo el panorama que se viene, pero por ahí con muy pocas, o con una incertidumbre muy grande en la calle, una incertidumbre muy grande en los mercados, y una incertidumbre de cómo se van a resolver todos los problemas que muy bien se describieron ayer, ¿no? Y creo que por ahí pasa un poco de cómo en estos primeros meses, siempre se habla de los primeros 6 meses de gracia que un gobernador o un gobernante tiene desde la llegada al poder para empezar a mostrar algo de positivo hacia la población que lo votó. Hay que ver si Javier Milei logra tener algo bueno para mostrar, y no son todas malas noticias, ¿no? Sí. Porque si no, parece ser que esa imagen positiva o ese aval que hoy tiene en la sociedad va a empezar a desgastarse, ¿no? Bien, y a propósito de las frases, por supuesto, que ha dicho el presidente, ¿cuáles considerás que ha tenido más repercusión en la sociedad, lo que más adhirió la sociedad? Bien, yo creo que nosotros hace muy poquito hacíamos una encuesta también en relación al ajuste. Yo creo que hay una visión, no sé si positiva, pero hay un acuerdo social en que la Argentina va camino a un ajuste. Hay que ver si la población y el votante entiende cuáles son las consecuencias de ese ajuste, ¿no? La población sabemos que está de acuerdo con el ajuste. En esa encuesta que mencionaba recientemente, más del 75% nos mencionaba que que Argentina tendría que pasar por un proceso de ajuste. Y también eso es un aval para el presidente Milei, que entiendo que una de sus principales decisiones es esta. Ayer nombró algo por ahí de reducir casi el 5% del PBI, ¿no? de los gastos del Estado, y hay que ver cómo las consecuencias de ese ajuste, que obviamente las van a pasar todos, va a ser transversal en todo el territorio argentino, y él incluso diciendo que la suba de la pobreza y por ahí el seguir con una inflación, vamos a quedar en una estanflación, ¿no? Hay que ver cómo eso es percibido por la sociedad y cuánto tiempo una sociedad puede mantener estos números o esta descripción que hoy se hace teóricamente, pero que seguramente empezaremos a atravesar en los próximos meses, ¿no? El humor de la gente, a ver, por más que vengamos con estos anuncios, obviamente, de ajuste de lo que se vendría, se siente como una esperanza, como un fin de la grieta. ¿Cómo lo interpretarías? Sí, totalmente, como un cambio de época. A mí me parece que estamos frente a un cambio de época que socialmente se ve, y creo que se siente que Javier Milei no ganó por un punto, ¿no? Que ganó por esos 12 puntos y que tiene esa espalda, que hay que ver si después tendrá que mantener a ese grupo de votantes, y que no sean votantes que votaron en contraposición al peronismo, en contraposición al kirchnerismo, ¿no? Y que logren consolidarse como, bajo la esperanza del programa económico de Javier Milei, que creo que es el principal desafío del candidato libertario de cara a lo que viene. Poder mantener ese grupo de votantes que por ahí, ese 30-35% es un votante fiel a Javier Milei, pero después hay un 20% que puede ser que venga de Juntos por el Cambio, pero que también, como del resto de las fuerzas, que votó en contraposición a algo y que precisa fidelizar a Javier Milei en su propuesta, y que seguramente los primeros meses de gestión, y sobre todo cómo empiece a hacer las negociaciones, principalmente en el Congreso de la Nación, que me parece que va a tener el centro de la escena, después de que se den estos anuncios que seguramente veremos mañana con Caputo y algunos otros anuncios importantes que dará la presidencia.
tendrá un escenario central el Congreso, y ahí hay que ver también cómo se van distribuyendo las fuerzas para saber, ¿no?, cómo se va midiendo la opinión pública y cómo va fluctuando el poder en la sociedad, ¿no? Mucho se habla acerca de la importancia de las relaciones internacionales, y también hubo varias opiniones con respecto a la presencia o ausencia de algunos mandatarios o representantes. Lo de ayer fue un apoyo, lo de las ausencias tiene que ver con una cuestión de agenda, y cuán importante es que hayan estado estos mandatarios o representantes. Sí, yo creo que la principal figura internacional que había ayer, ¿no?, y por mucho, fue la figura del presidente de Ucrania, que no había hecho ninguna salida más allá que a alguna reunión de Naciones Unidas, y no más que eso. Bueno, eso fue una presencia importante. Yo creo que fueron mayores las ausencias, sobre todo de las principales potencias. Estados Unidos, China, Rusia no tuvieron un delegado como sí lo habían tenido en otras instancias, en otros procesos de cambio de gobierno en Argentina. Algunos del sudeste asiático, que hoy terminan siendo fundamentales, ¿no?, en la economía global. Creo que las ausencias terminan siendo mucho más fuertes que las presencias, pero de todas maneras, bueno, un Javier Milei que plantea quizá en política exterior un cambio bastante rotundo de lo que venía haciendo, de un gobierno kirchnerista en el último proceso, más ligado a China, sobre todo con acuerdos económicos con los swap bastante importantes, y bien posicionados cerca de Rusia, Japón, y algunos del sudeste asiático. Bueno, un Javier Milei que mira con otros ojos a Estados Unidos. Su primera visita fue allí a la Casa Blanca, y bueno, es un cambio paradigmático, sobre todo con su visión sobre Israel y cambiar el posicionamiento de la embajada allí en Israel. Bueno, se ha posicionado como muy pocas veces un presidente lo ha hecho en este último tiempo, sobre lo que piensa de cara al contexto internacional, y esto también me parece que lleva un poco de claridad al resto del mundo, ¿no?, de hacia dónde va Argentina, uno esté o no de acuerdo. Sí. Falta ver la apertura de los mercados. ¿Crees que eso va a cambiar algo, la visión de la gente, de esta esperanza? Hoy, cuando tengamos algunas novedades, por ejemplo, el dólar. Seguramente estaremos en mercados muy volátiles, ¿no? Hoy podemos tener una noticia y mañana puede ser absolutamente otra, ¿no? Digamos que hoy, por ejemplo, puede el dólar subir en una alza importante y mañana volver a bajarla. Sobre todo porque no están anunciadas las medidas económicas todavía. Yo eso sí esperaba que hoy los primeros anuncios sean sobre medidas económicas para amenguar un poco lo que pueden ser las aperturas de los mercados. Bueno, no fue así. Hoy solamente habló el vocero presidencial con muy poca información. Se entiende que mañana Caputo va a dar algunas precisiones de lo que viene de cara a lo económico, como siempre hace el ministro de Economía entrante, pero seguramente va a ser algo muy técnico, ¿no? Yo creo que como para seguir en lo que viene, son eso que puede llegar a explicar Caputo. Alguna declaración de ANSES, me parece que es importante saber de cara a lo que viene qué puede llegar a pasar con las jubilaciones, con algunos bonos que estaban previstos para el mes de diciembre, bueno, si se van a pagar o no se van a pagar, y algunas el transporte, de cara a los subsidios de transporte. Bueno, eso me parece que son decisiones que seguramente tendrán que plasmarse y darle algún grado de claridad de cara a lo que viene, sobre todo para el ciudadano que día a día se va a encontrar con distintas decisiones en el día a día, ¿no?, cuando vaya a la góndola o cuando use el transporte público. Martín, última para ir cerrando respecto a lo que es, habían anunciado, habían advertido desde los gremios, desde los piqueteros, Milei fue concreto también. ¿Crees que ante lo que se vivió ayer, ante el mensaje que tuvo Milei y el apoyo también en parte de los argentinos que estuvieron en la calle, podría haber esta movida, estos piquetes contra Milei? Bueno, yo escuché a Beliboni, dirigente, ¿no?, del Partido Obrero, decir que para la semana próxima se esperaba alguna movilización de cara a lo que podía ser la faltante en los comedores populares, ¿no? Yo creo que se está pensando, y algunos movimientos sociales seguramente estarán movilizándose.
en los mismos movimientos sociales, ojo, que se movilizaron sobre todo hasta la última semana en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que lo venían haciendo rutinariamente. Yo creo que acá hay que ver qué factores empiezan a jugar, por ejemplo la CGT, que son movimientos mucho más grandes, que podrían llevar, o algunos gremios que podrían llevar algunas movilizaciones mucho más grandes, pero no creo que sea en este fin de año, no, sino pensándolo más en el año que viene y ya con algunas consecuencias de lo que puede llegar a ser este proceso de ahorro del Estado que está llevando adelante Javier Milei. Bueno, la CGT y otros gremios, como también agrupaciones, tienen que, creo que están, a ver si compartís conmigo, recuperándose del mensaje de la gente también. No sé si van a salir a la calle como hacían antes. Tienen que pensar muy bien, ser muy estrategas para no tener un rechazo masivo. Totalmente, de una CGT que no hizo ningún paro nacional en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Y que creo que también fue una de las consecuencias del resultado electoral, y el resultado electoral también termina marcando o siendo duro con esos movimientos que se quedaron callados en un gobierno que termina con el 140% de inflación y con más del 40% de pobreza, ¿no? Entonces, bueno, quedarse callado en un gobierno así y quizá los primeros meses del gobierno de Javier Milei salir ya con una movilización, bueno, creo que van a esperar un poco más, pero que no va a durar mucho, teniendo en cuenta que ya conocemos a muchos de los dirigentes de algunos de esos gremios, ¿no? Bien. Martín, muchísimas gracias, que tengas excelente semana. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto. Nos vemos. Hasta luego. Licenciado Martín Bazán, subdirector de CB Consultora, Opinión Pública. Sí. ¿Cómo es este cambio de época? Decía Martín. Y analizando también qué se viene a partir de ahora. Es análisis respecto a lo que podría venirse, porque todavía no tenemos una mirada cierta de las medidas económicas. Solamente hubo el DNU de los ministerios. Faltan estos anuncios que estamos esperando entre hoy y mañana. Mañana específicamente en el ámbito económico, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con Argentina? Las primeras medidas de Milei se van a conocer recién mañana.